Egresado de la Universidad San Juan Bautista, trabajó en el Hospital San José de Chincha, trabajó para el área de COVID-19 en el equipo de seguimiento clínico domiciliario a pacientes con COVID-19 en el Departamento de Epidemiología, trabajó en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal de COVID-19 del Hospital San José de Chincha y trabajó en las campañas de COVID-19 realizadas por el Hospital San José de Chincha. Sin nada más que decir, doctor, ya puede comenzar. ¿Cómo están todos ustedes? En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a través de la Universidad San Martín de Porres, conjuntamente con la eh, Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de dicha casa de estudios. Muy importante, bueno, aclarar previamente que a la actualidad pues sigo trabajando en todo aquello que mencionaste, sigo trabajando para lo que es el área de epidemiología, ¿no? En todo lo relacionado a seguimiento clínico domiciliario de COVID-19. Y pues también estoy trabajando para lo que viene a ser las campañas que se realizan activamente y de manera constante en la ciudad de Chincha, en todo lo referente a COVID-19. Y pues en su momento sí, trabajé en todo lo que es el área hospitalaria, referente al CAT Esperanza, ¿no? Que es el Centro de Atención y Aislamiento Temporal de COVID-19 Esperanza, ¿no? Todo referente en el Hospital San José. Bien, esta charla me parece muy importante porque, como su nombre lo dice, relación médico-paciente. Pero aquí lo importante no es simplemente atender a un paciente y creer que porque te sabías de la enfermedad o tenías conocimiento de la enfermedad que estabas en ese momento tratando al paciente, era suficiente con eso y te olvidaste del resto, del trato del paciente, transmitirle confianza al paciente y todo lo que necesita para que dicho paciente se sienta satisfecho en la consulta y cuando le pidas que regrese a la siguiente consulta o a la siguiente cita, regrese gustosamente, ya que si lo trataste mal o de manera indiferente, está clarísimo que no va a regresar, pues no iba a preferir irse a otro colega. Antes de empezar la charla, quisiera entrar, mejor dicho, de a fondo con la charla, quisiera que por favor alguien me dijera qué conocimientos tienen sobre relación médico-paciente, quién pudiera dar algún concepto previo. ¿Están escuchando? Sí, doctor, sí se les escucha. Chicos, pueden participar prendiendo sus micrófonos y también pueden participar mediante el chat. Bien, les estaba preguntando si es que ustedes tienen algún conocimiento previo, concepto previo de lo que vendría a ser relación médico-paciente antes de entrar a fondo en esta charla. Aquí poniendo qué, porque no puedo estar manejando. No, a ver. Bien, aquí en el chat de Zoom estoy leyendo que la colega Tatiana Yarels nos escribe, dice que debe haber un respeto y buena comunicación para que haya fluidez en el transcurso de la atención. Por supuesto, esto es muy importante, el hecho de que debe haber un respeto y una buena comunicación para que haya fluidez, ¿no? En la atención médica.
Aquí el colega Hernández nos dice, es un paso importante para establecer un contacto con el paciente, ya que se establezca confianza para que de esta manera pueda explicarnos sus dolencias y así poder tratarlos. Claro, muy bien lo que dice nuestro colega, ya que la confianza aquí es la palabra que más se puede resaltar, ¿no? Porque el paciente cuando nos relata o nos explica sus dolencias, ya, tomando el ejemplo aquí de nuestro colega, es importante brindarle la confianza y aparte de la confianza, la seguridad de que está en el lugar correcto para tratarse. Y eso es muy importante. Bien, ahora, vamos a ir interactuando de alguna manera durante la charla o al final de la charla. Voy a hacer algunas preguntas, pero quisiera decir lo siguiente. Vamos a ver. A ver. Ya, ahora sí, ya está. Bien. El objetivo de esta charla, ya, básicamente no es entrar en una comunicación directa con ustedes, ya que como sabrán, pues hay médicos que saben tratar cordialmente a su paciente y hay otros colegas que no, siendo esta una deficiencia en el ejercicio médico diario. Es muy importante hacer este hincapié porque sabemos que hay colegas que no tienen una buena cordialidad o una buena atención hacia el paciente, pero aquí no es decir, tú eres culpable de esto, de lo otro, tú atiendes así o de esa manera, no, porque aquí lo que estamos haciendo es educar al profesional médico, al estudiante médico, para que refuerce más este tema de cómo tratar al paciente en una consulta, ya en una consulta médica. Entonces, la pregunta de esta noche sería, ¿cuáles son los objetivos de una relación médico-paciente? Importante primero mencionar que los objetivos es reconocer la necesidad de una buena relación médico-paciente. Aprender a tratar en todo momento al paciente como persona, respetando las ideas y creencias del enfermo y de su entorno. Esto es muy importante, porque si bien es cierto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que necesita el paciente, ¿no? Es muy importante esto, aprender a tratarlo al paciente como persona. Bien recuerdo en una entrevista que le hicieron para la televisión peruana al cómico Mario Moreno Cantinflas, él se refería mucho a la persona como ser humano, como cosa humana, y esto es muy importante recalcarlo porque quien ha conocido al ser humano como tal, es mucho más fácil poder entender al paciente como paciente, porque muchos quieren entender al paciente como un conjunto de dolencias, signos y síntomas, ya, sufres de esto, el tratamiento es el siguiente y chao, ¿no es cierto? Pero aquí lo importante es aprender a reconocer al paciente en primer lugar como ser humano para luego, una vez habiendo reconocido como paciente, habremos alcanzado el éxito en una consulta médica. Y es importante respetar las ideas y las creencias del enfermo, porque antiguamente, en la época del Tahuantinsuyo, por ejemplo, o nuestros ancestros, se tenía la costumbre del paso del huevo, el paso del cuy, entonces hay personas que siguen con ese tipo de creencias. Ya si el paso del cuy o el paso del huevo es efectivo o no, eso ya queda en otro plano. Pero aquí el punto es que a quien cree eso no le puede decir, por ejemplo,
tómate este medicamento y bueno, no te pases el cuy o el huevo porque evidentemente que no te va a hacer ningún efecto. Entonces lo que vas a lograr aquí es que el paciente se siga pasando el huevo, se siga pasando el cuy, pero no tome la medicación indicada por el médico. Entonces es importante ahí tener la delicadeza, ¿no? Para decirle, bueno, sí, sígase pasando el cuy, sígase pasando el huevo, pero es importante que tome esa medicación, ya que va a producir el efecto esperado para lo que estamos tratando en estos momentos. Y es importante también respetar a su entorno, porque el entorno, sobre todo la familia o los amigos, tienden mucho a influenciar en el paciente, ¿no? Esto me pasa a veces cuando tengo campañas de COVID-19 en el que viene una persona a hacerse la prueba de hisopado y resulta que viene con su amiga o amigo o algún familiar en la que mientras que le hacemos la propuesta de hacerse el hisopado para descartar si es COVID positivo o no, está como que indecisa. Y eso también se debe a que el familiar o el amigo, la amistad está como que, pero, ay, no, porque a mí me hicieron el hisopado la vez pasada y me dolió la nariz, uy, no, es incómodo. Entonces, como que el paciente quien nos interesa en esta oportunidad que se saque la prueba de COVID, va a decir, uy, pero si a mi amiga, a mi tía, a mi primo le dolió la nariz y le fastidió y hasta ahora sigue con dolencia, cosa que eso depende mucho de la técnica que tenga el licenciado de laboratorio para realizar esta prueba, ¿no? De lo contrario, pues no habrá ningún problema, ¿no? Pero ya lo pensó y al final termina con su respuesta negativamente, diciendo, no, ya otro día regreso, ya muchas gracias, ¿no? Y ha influido el entorno, ¿no? En esta decisión, por eso es que es muy importante saber tratar al entorno y saber tratar al paciente como tal, ¿no? Y respetar las ideas y creencias del enfermo es muy importante y saber conocer al entorno. Entender la importancia de considerar la enfermedad dentro de la situación vital de cada enfermo. Es importante, ¿no? Entender esta importancia de considerar la enfermedad, ¿no? Dentro de la situación vital. Esto es muy importante. Y considerar la importancia de la familia, ¿no? Conjuntamente con su entorno. Esto es muy importante. Por eso hablaba de la familia hace un rato y del entorno, ¿no? Considerar para también saber lidiar de la manera más respetuosa con el entorno, que muchas veces influye en el paciente. Y es importante conocerse, pues, a sí mismo como ser humano y como médico, ¿no? Hay que saber cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como médico para poder tratar de manera exitosa y satisfactoria al paciente. También hay que identificar las motivaciones personales en el ejercicio de la profesión. Claro, hay algunos en las que la motivación, pues de repente puede ser el factor económico, ¿no? Pero acá todo no es factor económico. La motivación tiene que ser de carácter, el servicio vocacional a la población, que eso también es muy importante. Y creo que eso es más importante que lo anterior. De repente aquí podemos entrar en un conflicto de intereses, pero en realidad considero que lo que debe motivar personalmente al médico en el ejercicio de la profesión es esta vocación de servicio social a la población, ¿no? Darse cuenta de la importancia de los aspectos conscientes e inconscientes de una buena relación médico-paciente. Esto es muy importante recalcar esos objetivos. Bueno, es importante recalcar lo siguiente antes de pasar a la siguiente diapositiva y considerar que independientemente de la edad del médico, porque algunos suelen decir, bueno, mientras más avance quizás en edad, el médico puede que se sienta más cansado o de repente ya marcó su hora de entrada, en el huellero puso su respectiva asistencia
y sin embargo no han pasado de repente ni 5 minutos y ya está desesperado porque acabe el turno, sean las 7, 8 de la noche y termine su turno para ir a su casa, ¿no? Pero considero que más allá de eso, el médico nunca debe perder su esencia. La ética profesional y la del médico es muy importante y eso es lo que no debemos perder, a pesar de lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, importante mencionar la frase de José Manuel Sainz Giannini que decía: deslumbrados, quizá por los adelantos técnicos y víctimas del vértigo, el que nos someten las actividades en el mundo moderno. A veces no percibimos la deshumanización en la que hemos caído ni nos ocupamos por tomar medidas para que nuestra civilización esté acorde con la dignidad del hombre. Muy importante la palabra deshumanización. Hoy en día el médico ha perdido cierta humanidad a la hora de tratar al paciente. Acá no se trata de que podamos estar en una campaña y que estemos contra el tiempo, ni se trata de estar en una situación en la que debamos perder esta humanización. Es importante entender que frente a nosotros está un paciente, pero en primer lugar está el paciente en condición de ser humano, que eso es lo más importante. Entonces, si bien es cierto, a veces pasa que en las campañas de COVID, cuando estamos frente a un paciente, tenemos de repente no mucho tiempo para atender al paciente, pero no importa, sean 5, 10, 15 o 20 minutos, pero tienen que ser de calidad la atención. Y con toda la humanidad posible, hay que escucharlo al paciente. No pensar en que cuánto tiempo te falta para que venga el siguiente paciente y ver a qué hora va a salir. No, a qué hora va a acabar la campaña. No, es muy importante tener esa humanidad, escuchar al paciente, saber entenderlo, saberlo tratar. Y con eso habremos ganado mucho y el paciente estará muy contento, más allá de que la atención haya sido de 5, 10, 15 o 20 minutos, dependiendo de la cantidad de pacientes que tengamos esperando, por ejemplo, en una campaña, como suele pasar. ¿No? Que tenemos, por ejemplo, 100 personas para sacarse la prueba de COVID, más de 50 son positivos, por ejemplo. Y ahí es importante tratar de manejar el tiempo, pero siempre con la ética, profesionalismo y la humanización correspondientes al paciente. Ahora, Sabarenko en 1968 decía lo siguiente: el médico es el único profesional que tiene el derecho de examinar, manipular, operar en el cuerpo de otros y tomar decisiones sobre la vida y la muerte de otros. Eso decía Sabarenko, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos como relación médico-paciente? Es aquella relación que se establece entre el médico y el paciente con el fin de devolverle a éste la salud, aliviar su padecimiento y prevenir la enfermedad. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque esta relación, como dije, se basa en la confianza, ¿cierto? La seguridad de que le vas a devolver a la persona la salud, le vas a aliviar su padecimiento y vas a también a prevenir enfermedades futuras que el paciente también pueda sufrir, ¿no? A base de unos buenos consejos, ¿no? Para que el paciente tome conciencia de qué es lo que debe hacer de su vida en adelante, ¿no? Y también tenemos otro concepto en la que podemos definir relación médico-paciente como la interacción que se establece entre el médico y el paciente durante el curso de la enfermedad, ya sea aguda o crónica. Es una relación de tipo profesional que sirve de base a la gestión de salud y que puede influir en el curso de la enfermedad y en la eficacia del tratamiento. En los últimos años, es importante recalcar esto que viene produciéndose una gran preocupación por dicha relación, tanto por parte de los profesionales de la medicina como por parte de los propios pacientes. Esto es muy importante mencionarlo. Ahora, tenemos a través de Martínez, ¿no es cierto?, calidad clínica de atención en anales médicos, en el 2003. Es importante resolver estas preguntas. ¿Qué ha pasado con la calidad de atención médica?
efectivamente, la calidad de atención médica se ha ido con el paso del tiempo deteriorando, ¿no? Porque hemos olvidado al paciente como ser humano, ¿no? Y creo que la calidad ha ido disminuyendo, porque nada más o de repente, no digo todos, pero se paran algunos casos en los que simplemente estamos pensando en que, a ver, uy, estamos en un centro de salud, por ejemplo, uy, ¿cuántos pacientes tenemos? Uy, tenemos 20, 30 pacientes, ¿cuánto tiempo tengo? Uy, pero no, y estás pensando en otras cosas más que pensar propiamente en el paciente como ser humano. Entonces, ha disminuido. Simplemente al paciente lo recibe, ni siquiera ni lo miras, ni siquiera le preguntas qué tiene, quizás te guías por lo que dice la sala clínica en la atención anterior, ni siquiera le preguntas qué tiene, de qué sufre, cómo está, si está bien o ya mejoró, no mejoró, y te guías por lo que dice la sala clínica, ¿no? La atención anterior quizás, y bueno, ya sabe qué, si tómese esto, esta medicación, y chao. Y el paciente se fue intranquilo porque el paciente dijo, yo venía a contarle de que ya estoy bien, pero ni siquiera me preguntó cómo estaba de salud, que no había mejorado o empeorado, ¿no? Entonces, es importante ver eso. Ahora, ¿por qué si los avances científicos y tecnológicos han alcanzado un gran desarrollo, ¿es necesario hablar de ese tema? Por supuesto que sí, porque básicamente, ¿de qué sirve que un nosocomio tenga los mejores equipos médicos? ¿De qué sirve que pueda tener un excelente tomógrafo o un excelente equipo de resonancia magnética cuando el asunto no es echar al paciente en la camilla de la máquina, se acabó, hacer un par de clics en el aparato o apretar un par de botones para que el aparato se active, funcione y luego tiene la radiografía o la imagen que quiere sacar en el momento? O sea, no se trata de eso, se trata de cómo convencer al paciente para que entienda que este tipo de examen médico auxiliar es importante para la enfermedad, para poder descartar a ver qué tipo de enfermedad o de padecimiento tiene el paciente, darle la confianza de que no le va a pasar nada durante este procedimiento y que el profesional capacitado ya está muy atento a lo que pueda ocurrir durante el procedimiento, porque de nada sirve que el médico sea un capo sacando radiografías o un capo manejando la resonancia magnética o el tomógrafo, si no ha sabido cómo darle seguridad y confianza al paciente de que no le va a suceder absolutamente nada y que más bien esto va a ser beneficioso para que el médico que lo está tratando sepa qué enfermedad es la que tiene. Por eso es muy importante mencionarlo. Ahora, bien, vamos a hablar de la relación médico-paciente desde el punto de vista histórico. Es importante mencionar a las civilizaciones antiguas, ¿no? Hablar de la medicina empírica y mágica. Es importante mencionar esto. La enfermedad antiguamente era una maldición de los dioses. Durante muchos siglos la salud era un don y la enfermedad un castigo. Se apoyaba pues en la curación mágica, rituales, ofrenda a los dioses y en el tratamiento empírico, que consiste en repetir una práctica curativa descubierta por azar, que en ocasiones pues fue útil. Ahora bien, en Grecia en los siglos 5 y 6 antes de Cristo, hablamos de la medicina técnica, pilar de la medicina hipocrática. Es muy importante esto, ya que mencionarlo, porque la figura principal de la medicina griega fue Hipócrates, ¿no? Los griegos observaron que existía un fuerte vínculo entre la acción de las palabras y la curación de las enfermedades. Claro, porque la palabra puede ser muy poderosa en la boca de un médico para curar enfermedades, y esto es muy importante mencionarlo, ¿no? De cada diapositiva vamos a ir tomando la palabra más importante, ¿no? Y ya en la época del cristianismo, en la Edad Media, se introduce en la relación médico-paciente dos conceptos: el amor y la igualdad derivada de los mandamientos del Nuevo Testamento.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aparecen las órdenes religiosas que se hacen cargo de la asistencia de los enfermos. Esto es muy importante mencionarlo. Ya que tomamos dos palabras, ¿no? El amor y la igualdad derivada, ¿no? Eso es muy importante. Claro, hay que amar al prójimo, por supuesto, eso es muy importante, ¿no? En el siglo, ya básicamente en el siglo XII, en el siglo XIII, tenemos que ya se organiza en Salerno la enseñanza de la medicina de 5 años. ¿No? Y en el siglo XIII se crean las primeras universidades europeas. Se hace obligatorio el título oficial para el ejercicio de la medicina. Ya cuando hablamos del siglo XIX, del siglo XX, ya se establece la medicina científica y se sientan las bases de la anatomía patológica, ¿no? Tenemos la especialización en 1993, por ejemplo, la OMS, asistencia personalizada en la práctica médica, ¿no? Bien, ahora siguiendo con la perspectiva histórica, la relación cambia en función de la sociedad y los siguientes factores se encuentran interrelacionados. Avances tecnológicos de la medicina, excesiva especialización del profesional. Bueno, es importante mencionar esto, ¿no? Que todo esto ha ido cambiando en función de la sociedad. Pero muy aparte de eso, considero de que la sociedad puede cambiar, pero el médico tiene que tener su ética y su propia esencia y no perderla, ¿no es cierto? La esencia correcta, digo, de cómo tratar a un paciente. ¿Ya? Es importante hablar de la perspectiva, ¿no? Hablar de la perspectiva histórica de la relación médico-paciente. Es importante ya que se pueda trabajar en equipo, ¿no? Cuando hablamos de trabajar en equipo, hablamos no solamente de trabajar en medio con el paciente, sino con el equipo de personal de salud que te rodea. Porque aquí no se trata de que la enfermera haga el trabajo del médico o que el médico haga el trabajo de la enfermera, pero considero que deberíamos trabajar en equipo, ¿no es cierto? Porque hay, por ejemplo, cosas o procedimientos que de repente, ¿no? La enfermera lo puede realizar, ¿no? A veces pasa, por ejemplo, de que estamos en un área hospitalaria y a veces la enfermera necesita, por ejemplo, de un ABOCA, ¿no es cierto? O de una llave doble o triple vía, ¿no? Y está esperando a que el médico haga la receta para que lo pueda pedir a farmacia. Cuando tranquilamente la enfermera puede trabajar en equipo como si yo tengo en mi stock, de repente lo que necesito, ¿no? Saco de ahí y ya cuando el médico regrese, ya puede hacer la receta porque de repente el médico fue a tener una interconsulta o el médico está atendiendo a otro paciente, ¿no es cierto? Entonces es importante trabajar en equipo, ¿no? Y, por ejemplo, a veces pasa de repente en las campañas de COVID que a veces no tiene que llenar la ficha epidemiológica, pero yo digo lo siguiente, ¿no? Si estamos tan atareados de pacientes, ¿por qué el médico no puede apoyar al equipo de salud que trabaja en esta campaña, por ejemplo, llenar la ficha epidemiológica? Yo considero que debería de hacerlo, ¿no? No le toma mucho tiempo, aparte que también ayudamos a trabajar en equipo. Ahora, eso es con el área del personal de salud, que trabajemos en equipo, pero por ejemplo, cuando hablamos de médico-paciente, es importante trabajar en equipo porque el médico tiene que explicarle, por ejemplo, al paciente qué enfermedad es la que tiene, que el paciente pueda entender la enfermedad que está sufriendo, entender y comprender, ¿no? Y participar dentro de la enfermedad activamente, ¿cómo? ¿No? Tomando los medicamentos que el médico le indica, ¿no? Si el médico le indica, vamos a hacer este procedimiento médico, que el paciente pueda entender de lo que estamos haciendo y que ayude, ¿no? Con su cooperación y su buena disponibilidad para poder acceder a lo que el médico le está indicando y así podamos trabajar en equipo. Es importante
La socialización de la medicina es muy importante, ¿no? Riesgos de masificación, claro, ¿no? Es importante que esto podría de repente deteriorar un poco la atención, pero si nosotros sabemos dosificar todos estos riesgos y podamos tratar de buscar una solución, yo creo que no se va a perder la calidad de atención médico-paciente, ¿no? Y si agregamos que tenemos nuestra esencia correcta de cómo atender a un paciente, estamos en un éxito total. Y la necesidad de aceptar técnicas modernas de gestión. Por supuesto, ¿no? Las técnicas de gestión efectivamente van cambiando, hay nuevas normativas, nuevas directivas, pero yo creo que y somos conscientes de que la forma de cómo tratar a un paciente, de cómo atenderlo, y como vuelvo a repetir nuevamente la palabra que es muy importante, ¿no? Nunca me cansaré de repetir la esencia que tiene el médico, ¿no? Eso no se debe perder a pesar de que puedan haber nuevas técnicas de gestión. Esto es muy importante. ¿Ya? Es muy importante mencionar, ¿ya? Que acá hablamos de la relación médico-paciente y el desarrollo científico. Paradójicamente, en un momento en que la medicina mejora sensiblemente con un importante desarrollo científico, ¿qué se produce? Un empeoramiento en la relación médico-paciente, el desarrollo de las especialidades y los cambios en la organización asistencial producidos a lo largo del siglo XX, ¿no? Han modificado el modelo de la profesión médica, ¿no? Y como consecuencia también ha modificado la relación médico-paciente. Esto es muy importante. Al constituirse la medicina científica más centrada en la enfermedad y en los medios diagnósticos y terapéuticos que en el mismo paciente, se incrementó la distancia del paciente respecto al médico, por supuesto, porque estamos más centrados de repente en la enfermedad, en los diagnósticos y terapéuticos, ¿no? De qué manera te vas a agenciar o qué equipos médicos tienes para poder diagnosticar al paciente, pero entendamos que el paciente, como vuelvo a repetir, es un ser humano y eso es lo más importante, entender que es un ser humano, ¿no es cierto? Si nosotros entendemos de esta manera, va a ser mucho más fácil poder entenderlo como paciente. Es muy importante. Es importante ahora hablar sobre los aspectos psicológicos de la relación médico-paciente. Hablar de los factores psicosociales es muy importante. Tenemos dos personajes muy importantes, Sigmund Freud y Michel Valen, ¿no es cierto? Sigmund Freud fue el primero en analizar directamente la relación psicológica entre el médico y el paciente. En la relación médico-paciente, los factores psicosociales tienen un importante papel, ¿no? Los factores emocionales adquieren una gran relevancia actualmente, ¿no? Describió por primera vez los conceptos de transferencia y contratransferencia en la relación médico-paciente. ¿Qué es transferencia? Reacción sentimental que desarrolla el paciente hacia su médico y que se produce por el desplazamiento de afectos de una persona a otra. Es muy importante ya esta reacción sentimental contra transferencia, sentimiento que el médico siente hacia su paciente. Es algo fundamental, ¿no? Ahora, Michel Valen, ya, dijo lo siguiente, es un importante investigador en la relación médico-paciente o médico-enfermo. El diálogo, ojo, contribuye a que el paciente analice aspectos de su vida que influyen en la salud y a que el médico aprenda de las diversas facetas de la condición humana, a ser más tolerante, comprensivo y asertivo. Ya es fundamental mencionar esto, ¿no? Que analice que el médico ayude al paciente a analizar los aspectos de su vida que influyen en la salud. Por ejemplo, si tenemos un paciente con mucho estrés,
ya de repente podemos entender el porqué de algunos problemas cardiológicos o de repente de hipertensión arterial, ¿no? El estrés, y hacerle entender de que el paciente debe tener menos estrés y estar más tranquilo. Es importante que el paciente aprenda a reconocer, ¿no? Que todo tiene de alguna manera causa y efecto, ¿no? Y que ayuda a que ciertas enfermedades puedan agravarse, ¿no? O aspecto, tenemos de repente un paciente alcohólico, ¿no? Y hacerle entender de que, pues, esta actitud va a influir para mal, ¿no? En la salud. Y es importante que el médico aprenda las diversas facetas de la condición humana. Ya expliqué eso anteriormente, hay que entender al paciente como ser humano. Ser más tolerante, ¿no? Hay que ser tolerante, comprensivo, comprender al paciente y asertivo, ¿no? Darle un buen consejo al paciente. En una oportunidad, mientras hacía mis prácticas médicas en la etapa de estudiante, resulta que había una paciente que comentaba que le dolía la columna vertebral, decía que le dolía su espalda, y conversando con la paciente, preguntamos en qué labora, y pues nos responde que cargaba canastas, ¿no? Vendiendo tamales todos los domingos, y que por eso le dolía, ¿no? Y como que de alguna manera le damos un consejo, pero sería bueno, señora, que tenga ayuda de algún familiar, ¿no? Ayuda a cargar estas canastas de tamal para que de alguna manera no le duela tanto su columna vertebral, ¿no? En eso la señora hace un silencio de unos cuantos segundos y el médico, en este caso mi profesor, pregunta, señora, ¿usted en qué piensa? Y es ahí donde la señora entra en un llanto, ¿no? Incontrolable en el que le preguntamos, señora, ¿por qué llora? Acto seguido le alcanzamos un pedazo de papel higiénico para que puedan limpiarse las lágrimas, y la señora pues contaba de que sus hijos no le ayudan a cargar esta canasta de tamales porque simplemente no le importa lo que la madre hace, ¿no? No la consideran como madre, ¿no? Entonces, y la señora relataba pues un poco de la relación de ella con sus hijos, ¿no? Y nos dimos cuenta que la relación era pésima, pues, ¿no? Le dimos un buen consejo, ¿no? Que efectivamente fue asertivo, y ya para la siguiente consulta, pues, en base a la solución que le dimos, ya la paciente llegó con una menor dolencia a la columna vertebral, ¿no? Y encontramos mejoras. ¿Por qué? Porque es importante recalcar que detrás de un problema físico hay un problema emocional, un problema psicológico, ¿no? Entonces es importante entender esto que estamos conversando, ¿ya? Importante también mencionar aquí, ya que Balin creó el concepto de la droga llamada doctor para definir el efecto de tratamiento que puede tener el médico en esta relación. El efecto placebo. Ojo, el efecto placebo ya se ha comprobado en ensayos clínicos doble ciego, en la que ni el médico ni el paciente saben si están utilizando un fármaco o un placebo. Al presentarse en mejoría puede llegar al 20% o efectos secundarios con el placebo. Ya como acabo de mencionar, ¿no? Enfermedad orgánica más enfermedad psicológica. A todos los pacientes, aparte de sufrir una enfermedad que se pueda diagnosticar y detectar, se acompaña, pues, una enfermedad psicológica, consecuencia del impacto que produce la patología concreta en su vida cotidiana, en su forma de mirar al futuro e incluso en sus relaciones personales. Hablando de la actitud y preparación del profesional, el médico debe mantener siempre una actitud de servicio y tener la serenidad y tranquilidad necesaria para ofrecer su atención en las mejores condiciones. Ya, la actitud es fundamental. Uno no debe desesperarse en una consulta médica, debe guardar la calma, la serenidad, ¿no? Y esto es un hecho que marca mucho en una consulta, porque si el paciente te ve tranquilo y te ve sereno,
se va a sentir de igual manera el paciente, porque lo que tú le transmitas al paciente, el paciente lo va, eh, se lo va a transmitir al paciente y va a tomar esa actitud. Pero si te ves desesperado, no sabes qué hacer, el paciente se va a desesperar, ¿no? Entonces, es fundamental esto. Aunque parezca obvio decirlo, ¿no? Tener una preparación profesional adecuada. Pero de nada sirve, claro está, que seas un capo, que hayas sido el primer puesto en la universidad, si no sabes cómo tratar al paciente como ser humano. Si por algún motivo no se siente en condiciones de ayudar al paciente en su problema, debe buscar alguna alternativa, ya sea remitiéndolo a un especialista o estudiar más a fondo su problema. Efectivamente, ¿no? Acá no se trata de hacerse el héroe frente a un paciente, ¿no? Se trata de darle una atención de calidad y que en base a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como médico, en base a conocimientos y todo lo que te permite la atención, y tú te conoces perfectamente, bueno, dirás, este paciente necesita ser visto por un cardiólogo, por un gastroenterólogo, y eso no es ningún pecado, porque simplemente estás actuando o trabajando hasta donde tu capacidad te da y hasta donde tú crees que debe hacer tu consulta con el paciente, ¿ya? Y lo demás, el estudio más a fondo, debe hacer un especialista, ¿no? Ahora, en la ética es importante mencionar también que aquí, aquí es importante mencionar en lo que es relación médico-paciente, pero antes mencionar que la ética, como ya dije, debe ser en un médico un aspecto muy importante para su personalidad, ¿no? Ahora bien, en lo que refiere a relación médico-paciente, recordemos que el médico, bueno, pues no solo es un profesional, también es un ser humano, ¿no? En ella se juega la dignidad de cada uno, se desarrolla en la esperanza de poder curar y de ser curado. Necesita empatía, confianza, compasión y sensibilidad. Es desigual en términos profesionales, no en términos humanos. Bueno, hay que entender que también, pues, los médicos también somos seres humanos también, ¿no? Al hablar de un tema fundamental como es la dignidad, ¿qué es esto? La necesidad emocional que todos tenemos de reconocimiento público por la autoridad personal, amigos, familiares, círculo social, ¿no? El hecho de haber hecho bien las cosas es el valor intrínseco de cada ser humano y se basa en el reconocimiento de la persona como ser digno de respeto, ¿no? Eh, es fundamental decir que a uno como persona nos van a tratar y respetar en base a nuestro comportamiento, ¿no? Si tenemos un comportamiento pésimo, no esperemos respeto, ¿no? Entonces, si tenemos un comportamiento adecuado, con dignidad, efectivamente que el paciente nos va a respetar, ¿no? Y sirve para cualquier persona, ¿no? En cualquier etapa de la vida, como ser humano. Bien, ahora, hablando de las tareas que el médico debe tener en cuenta, es crear un clima adecuado para favorecer la comunicación de este tipo especial de vínculo. Claro, un clima de cordialidad, como ya mencioné, y voy a seguir repitiendo ciertas palabras porque es importante, un clima de confianza, ya, un clima en el que el paciente tiene que estar seguro de que está en el lugar adecuado para poder atenderse, ¿no? Y efectivamente, esto ayuda mucho a la comunicación, porque es importante cómo te comunicas con tu paciente. No es simplemente decirle, ya señora, tiene esto, tome ese medicamento, chao, y la próxima regrese, así nomás. O sea, algo... No, la cosa es explicarle sobre su enfermedad, ayudarle a entender que quizás esto no es grave, ¿no? O si es grave, saber tener tino cómo decirlo, ¿no?
como esa delicadeza para poder decirle al paciente lo que tiene, ¿no? Es importante la comunicación en todos los aspectos, tener los conocimientos y destrezas clínicas, así como su capacidad intuitiva para realizar un buen diagnóstico. Esto también es muy importante, ¿no? Comunicar al paciente las hipótesis diagnósticas, por supuesto, ¿no? Ver que puede ser que tenga esta enfermedad, puede que tenga la otra, hablar de hipótesis diagnósticas, ¿no? Es importante comunicarle al paciente esto. Bien, determinar las opciones de su tratamiento es muy fundamental e importante. Hay que comunicar al paciente, bien, ¿sabes? Tenemos tratamiento de tipo A, de tipo B, de tipo C, ¿ya? Estos son los riesgos, la de tipo A es menos riesgosa que la de tipo C, en fin. Y acompañar durante el proceso terapéutico. Eso sí es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, si sabes que el paciente se va a hacer una quimioterapia, ¿no? Y de repente estás de turno, ¿por qué no tomarte un tiempito? De repente coincide con que tú estás de turno en el centro de salud, en el hospital, en la clínica, y de repente coincide con que justo en esa fecha la paciente va a hacer su quimioterapia. ¿Por qué no acompañarle un ratito, decirle, señora, ¿cómo está? Venía a la quimioterapia, explicarle, recuerde, señora, que la consulta le dije qué son los efectos secundarios de la quimioterapia, tranquila, serena, por favor, yo la voy a acompañar, ¿no? En este procedimiento para la tranquilidad y la seguridad de que todo vaya por buen camino. Eso es muy importante, ¿no? Y lo decía Martínez en calidad clínica de atención en el 2003. Aquí, justamente, hablando de conductas tanto del paciente como la conducta médica. Posterior a esta diapositiva, adelanto que voy a presentar dos videos, ¿no? De cómo una paciente está desesperada por saber si lo que tiene es grave, si se va a morir o no, y cómo el médico le transmite esa serenidad, esa tranquilidad, calma a la paciente, van a ver en el video a continuación, pero es importante mencionar que aquí la conducta del paciente busca ayuda para mejorar su salud, tiene temor o ansiedad, ¿no? Recordemos que el paciente es un ser humano que busca ayuda para mejorar su salud y que en la medida de lo posible siempre lleva un grado de temor o ansiedad. Aprender a manejar la ansiedad del paciente es lo más importante. Porque todo paciente viene ansioso, nervioso, temeroso, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante para una buena relación médico-paciente. Porque ustedes que ya son médicos, ¿no? Por ejemplo, la doctora, mientras que se está duchando, se palpa la mama y nota que ha crecido un bultito, ¿no? Y por sus conocimientos médicos sabe que puede ser un tumor, sabe que de repente puede ser un quiste o algo por el estilo, ¿no? Pero ya de repente, a pesar de que puede haber temor, también ansiedad, pero lo sabe manejar por lo mismo de que más o menos sabe de qué se está hablando por los conocimientos que tiene, ¿no? Pero una persona que no sabe estos temas se toca una bolita y piensa lo peor, ¿no? Y como de repente por ahí escuchó en la televisión, en la radio, leyó un artículo en el periódico, que bolita en el seno es cáncer, ya la paciente cree que se va a morir, ¿no? Y una ansiedad terrible y un temor, pero terrible, ¿no? Ahora, bien, la conducta médica debe ser orientada a obtener la confianza del paciente, por supuesto. La confianza es muy importante. Esto se puede lograr con el trato amable y respetuoso, preferiblemente ponerse de pie y estrechar su mano. Es muy importante, claro. Ahora hacemos el uso del puño por protocolos de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Pero es importante esto, tener un trato amable. El ajuste de la comunicación ya del médico a nivel del paciente y su familia.
Es muy importante esto, ¿no? La atención que solicita hay que tomar en cuenta esto en el paciente, ¿no? Actualmente, el hombre cuenta con una amplia red de información y medios de comunicación sofisticados, pero nos olvidamos de la comunicación y el lenguaje, sin tener en cuenta que si la comunicación en la relación médico-paciente es deficiente, la posibilidad de conflictos es muy elevada. Esto es muy importante. Ahora van a ver ese video. Esperemos que escuchen el audio. Algo para calmarle sus dolores, Pachita. Ahí estamos viendo el temor que tiene la paciente, ¿no? Ante no saber qué es lo que tiene, qué enfermedad sufre, ¿no? Y el médico, vemos aquí cómo trata de calmarle en este video. Hay que aplicarse la vacuna cuanto antes. Yo recomendaría buscar una manera de ingresarla y Bien, fíjense la mirada de ternura que tiene el médico hacia la paciente, ¿no? Miren las palabras que usa para tranquilizar a la paciente. Y esto es muy importante, ya, porque ahí le transmite serenidad y le transmite confianza. Claro que en videos posteriores a lo que acabamos de ver, pues la paciente tiene un cáncer terminal y le explica pues a los familiares de la paciente, ¿no? Que efectivamente ya no se puede hacer mucho porque llegó muy tarde ya a atenderse con un médico, que si esto hubiera sido detectado tempranamente se hubiera podido hacer mucho, pero que lamentablemente le quedan horas, le quedan días, y bueno, esto causa mucha tristeza, ¿no? Sin embargo, el médico hace todo lo posible para tranquilizar a los familiares de la paciente, ¿no? Muy importante la actitud del médico. Bien, ahora cuando hablamos de modelos de relación médico-paciente, nos preguntamos qué es en esencia la relación médico-paciente. Es un sistema de interacción de recíproco, tanto intelectual como emocional, que incorpora lo que el médico y el enfermo piensan, sienten, hacen y reciben el uno como el otro. Importante considerar la familia del paciente. Ya mencionamos que la familia pues es muy influyente en el paciente, ¿no? Sin embargo, hay que tratar de explicarle que esto que estamos haciendo es un bien para el paciente. Esto pasa mucho ahora que estamos en campañas de COVID, de que muchos pacientes o muchas personas que caminan por la calle, les decimos, señora, señor, con todo respeto, ¿no? Buenas tardes, buenos días, desea tomarse la prueba de COVID, ¿no? Y cuando preguntan qué tipo de prueba es, ¿no? Le decimos la prueba de hisopado, ¿y qué es lo que nos responden? Ah, esa cosa que se mete a la nariz. Pero ahí es donde tenemos que actuar, ¿no es cierto? Y explicarle que va a sentir una pequeña molestia, pero que también todo depende de la técnica que tenga el personal de salud para tomar la muestra, ¿no? Y eso es muy importante, convencer y decirle, mire, si bien es cierto, habrá una pequeña molestia, no por la forma en que tomamos la prueba de que cómo se introduce, ¿no? El hisopado, ¿no? A la nariz,
sino que va a producir una molestia por el hecho de que estamos introduciendo algo en la nariz, pero que más allá de eso, una molestia insignificante que, valgan verdades, lo fundamental aquí es que vamos a poder determinar si usted es positivo o negativo de esta enfermedad, ¿no? Y explicarle también al familiar, o explicarle a la persona que lo acompaña, para que vea de que, pues aquí se le va a dar una buena atención, ¿no? Y que en la medida de lo posible vamos a tratar de que la molestia post hisopado nasal sean mínimas, ¿no? Y así el paciente tenga la confianza. Entonces, es importante cómo le hablamos al paciente, cómo convencemos al paciente y explicarle la importancia de esta prueba, ya que si sale positivo, es mejor saberlo, porque así ya sabe que sus familiares que están en contacto cercano con esa paciente o esa persona, sea hombre o mujer, pueden haberse contagiado de COVID, y que es más importante, ¿no? Porque muchas veces el paciente tiene los síntomas y por el temor a que la nariz, lo que le van a hacer en la nariz, prefiere no sacarse la prueba. Después se agrava, está en un hospital y de repente por ahí tienen que intubarlo en UCI. ¿Qué es peor? Una pequeña molestia en la nariz, o que al final termines intubado por esperar a que los síntomas se agraven y supones que tienes COVID, pero no lo compruebas porque no haces una prueba de hisopado, o no sabes si al final eres positivo o negativo y a las finales mira cómo estás, ¿no? Entonces es importante tomar conciencia de eso, pero todo depende de la interacción recíproca, ¿no? Y es importante cómo vas a comunicarle al paciente, ¿no? Otro más importante aquí a mencionar es la relación médico-paciente de tipo paternalista, ¿ya? De tipo paternalista, esto es muy mencionarlo de manera fundamental. Tradicionalmente la idea ya de la relación médico-paciente fue paternalista. El doctor dirigía el cuidado del enfermo y la toma de decisiones sobre tratamiento. Durante las últimas 2 décadas, esta aproximación ha sido reemplazada por la idea de una forma de decisiones compartidas, ¿no? Entonces, aquí hablar sobre este tema paternalista, efectivamente que es muy importante, ¿no? Entonces, acá no se trata, pues, ¿no? De que tú diriges, ¿no? O que te impones, ¿no? Sino se trata acá de que el paciente también esté activo, ¿no? Y que participe y que también considere, ¿no? Importante lo que él tiene y que debe tratarse de manera oportuna y seguir todo lo que el médico le indica. Es importante. En esta relación médico-paciente, bueno, ya habíamos mencionado ciertos puntos. Ahora, cuando hablamos de un tipo de relación médico-paciente de tipo paternal, de tipo autoritaria, bueno, pues el médico adopta un rol directivo sobre la enfermedad del paciente, ¿no? Y le indica de forma autoritaria lo que debe de hacer, anulando al paciente cualquier posibilidad de diálogo o réplica. Y eso, pues, no es, eso es muy importante mencionarlo, porque el médico no debe tomar esa actitud. Ya, cuando hablamos del médico en sí y de su comportamiento, ya, tiene la doble responsabilidad de brindar la mejor atención médica al paciente y de dirigir al equipo o la organización para alcanzar el objetivo de satisfacer al paciente. Importante, romper el hielo, hacer contacto visual, sonreír, llamar a las personas por su nombre, expresarse con palabras de preocupación, mostrar cortesía, gestos amables y palabras educadas, hacen que el paciente se sienta muy cómodo. Escuchar y comprender, alentar a los pacientes a contar su problema, invitar y a responder sus preguntas, informar y explicar, promover el cumplimiento. Las personas están menos ansiosas cuando saben lo que está sucediendo. Ver a la persona de una manera más completa, más allá de la enfermedad, ver a toda la persona en sí, ¿no? Compartir la responsabilidad, los riesgos y la incertidumbre son hechos de la vida.
En la práctica médica, reconocer los riesgos crea confianza, tanto como sea posible. Confidencialidad y privacidad seguras. Observar lo que dice, dónde dice, ya, quién le responde, es importante eso, ¿no? Preservar, como ya mencioné anteriormente, la dignidad, tratar al paciente con respeto a la modestia, muy importante. Recuerda a la familia del paciente. Las familias se sienten protectoras, ansiosas, asustadas e inseguras. Responder rápidamente, mantenga citas, devuelva llamadas y disculparse por las demoras. Todo eso necesita el paciente. Y con eso habremos logrado, reconociendo todo esto y poniendo en práctica todo lo mencionado, tendremos un éxito en la consulta médica. Se los puedo asegurar a ojos cerrados. Con la comercialización de la sociedad, la relación médico-paciente también ha sido afectada de manera explícita o implícita, ya que cada uno tiene derechos y obligaciones desde que el médico es identificado como prestador de servicios y el paciente como usuario. Se vislumbra una relación que, si bien responde a las necesidades de un mercado, también vulnera los lazos afectivos que tradicionalmente han caracterizado los vínculos entre el médico y el enfermo, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos del nuevo modelo de la relación médico-paciente, la palabra comercialización es fundamental mencionarlo porque acá no se trata de que tú eres un prestador de servicio y tú eres un usuario, ¿no? Acá no se trata de que tú vienes a mi consulta y tú no te voy a cobrar por mi consulta, ya te cobro 200, 100 soles y de acuerdo a eso te atiendo bien o me doy más tiempo para atenderla. No, porque no se trata de la parte económica, como dije, se trata de la esencia, de la vocación social para atender a un paciente, que eso es más importante. Y es ahí donde tenemos que saber tratar a un paciente, ¿no? Verlo al paciente como un ser humano, no como un signo monetario de que, uy, ahora viene mi paciente, me deja 200 soles y ya, me dice el día, no. Hay que ver al paciente como la persona que viene a preguntar cómo está, cómo se lo mis exámenes, los análisis clínicos que me mandó a hacer, qué tratamiento va a seguir, lo que tengo es grave, no grave, me voy a morir, no me voy a morir. El paciente viene con muchas dudas. Entonces, no solamente pensar erróneamente en decir, uy, ahora me deja 100 soles, sino verlo al paciente más humanamente. Y eso y ahí habremos alcanzado el éxito, ¿no? ¿De qué depende la relación médico-paciente? ¿Ah? ¿De qué depende la relación médico-paciente? De las circunstancias. Ahí nos referimos a la gravedad del padecimiento, la propia enfermedad aguda o crónica, la edad del paciente, tipo de profesional, el servicio, tipo de asistencia pública o privada, el nivel social, educativo, económico, religioso. Todo esto hay que evaluarlo, la personalidad del paciente que ya mencioné. Y que, por cierto, voy a mencionar, ya mencioné algo sobre la ansiedad y palabras parecidas, pero ya vamos a hablar del tipo de paciente y de la personalidad que tiene ese paciente, y vamos a ver más adelante. Es importante ver también las actitudes que toma ese paciente, que lo vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Algunos obstáculos en la relación médico-paciente, los avances tecnológicos que despersonalizan el trato del paciente, las grandes expectativas del paciente, el exceso a la burocratización, la participación de terceros, ¿ya? En la toma de decisiones clínicas por encima del médico y el paciente. Por eso yo digo, por ejemplo, en una guardia médica, el médico es el responsable y el que dirige la guardia médica, ¿no? Es cierto que la participación de terceros porque llamó el jefe, porque llamó tal persona, de repente por ahí influye en las decisiones clínicas, ¿no? En la que, por ejemplo, considera, ¿no? Bueno, yo considero que este paciente debe pasar a UCI, no, pero me llamó mi jefe y dijo, no, mejor déjalo ahí en tu servicio, todavía no le pones a UCI. Entonces, eso también, hay algunos obstáculos en la relación médico-paciente, ¿no? Por ejemplo, en el área hospitalaria, ¿no? Pero en el área de un consultorio particular o consultorio diario, es importante mencionar ahí a la familia, ¿no? Que la presencia de terceros efectivamente influye mucho en la relación médico-paciente, ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, es importante mencionar también eso de burocratización, ¿no? Los trámites burocráticos y todo lo demás por una atención
Eso también ahí genera obstáculos en la relación médico-paciente, ¿no? ¿Que tienes clase? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Me decían algo por ahí? Bueno, en la relación médico-paciente es el principal instrumento que tienen los médicos para solucionar los problemas de salud de sus pacientes. Perdón, antes de continuar con la charla, bueno, creo que el audio no escucho muy bien de parte de ustedes. Si pudieran hablar un poquito más fuerte, en caso que quieran decirme algo, por favor, estoy encantado de acceder a lo que ustedes necesiten. La relación médico-paciente es el principal instrumento que tienen los médicos para solucionar los problemas de salud de sus pacientes. ¿Nada? Cuando hablamos de conocimientos médicos, la confianza fundada en la competencia, control emocional, cordial, hay que ser educado, empatía, empatía y flexibilidad, lo mencioné también anteriormente con más detenimiento. Esto es importante, porque ya hablamos de cómo debe ser el médico, cómo debe tratar al paciente, pero también hay que ver al otro lado, ¿no? ¿Qué tipo de paciente viene a tu consulta? El paciente hostil, ¿no? Puede ser verbal, ¿no? Efectivamente el paciente hostil descalifica, habla con sarcasmos, o a veces también insulta o amenaza, llega a la violencia contra el médico, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, llegan a tu consulta y te dicen, oye, tú por mi tragas, vulgarmente te hablan así, ¿no? Y eso, pues, efectivamente, ya sabemos qué tipo de paciente estamos atendiendo, ¿no? Y no ha permitido que al paciente se lo atienda de una manera más adecuada, pero ya está interrumpiendo con esa malcriadez, con esa violencia, ¿no? Y eso creo que es muy importante saber reconocer en el paciente, ¿no? Para saber qué hacer. Estas circunstancias suelen presentarse, por ejemplo, en casos de emergencia, cuando la persona está alterada y pide atención rápida. Una paciente, por ejemplo, que lleva a su hijo menor de edad y que está convulsionando o temblando, no sabe qué es lo que tiene, y de repente por ahí el médico, no sé, está en piso viendo un paciente o un interlocutor respondiendo, y se demora un poco, no, que apúrese, que necesito que venga el médico. Pero hay que saber también actuar en todo tipo de situación. ¿Ya? Efectivamente, una persona que está con alcohol o cocaína se pueden ser violentos, ¿no? Ya es importante diagnosticar la personalidad del paciente. Es importante recordar lo que dice acá la Biblia, ¿no? La mansa palabra calma la ira, ¿no? Y no hay que meterse en la discusión, ¿no? Hay que saber calmar al paciente y tranquilizarlo, asegurándolo que el trato va a ser debidamente adecuado. El paciente manipulador o simulador intenta conseguir privilegios, reposos, incapacidades, salir del enredo, ¿no? Intenta conseguir privilegios, por supuesto. Ahora, presenta su caso con características muy especiales. Puede ser que puede hacerle creer que tiene problemas económicos, dificultades con un familiar muy enfermo. Puede también simular síntomas, ¿no? Y buscar apoyos en personas más influyentes, o te puede sobornar. Y cuando su problema no es resuelto, habla mal de los médicos, ¿no? El paciente dependiente, ¿no? Es aquel que no toma iniciativa para nada y siempre está dependiendo de otras personas, ¿no es cierto? Y consultan por cosas insignificantes y dejan de control constantemente. Ahora, es importante mencionar que frecuentemente quieren un consejo para todos, son personas muy inseguras, ¿ya? Ahora, esto no se los debe tratar ni tildarlos de fastidiosos, porque hay que tener la tolerancia, como ya dije, ¿no? Si un paciente te llama por teléfono para preguntarte cosa A y a los 10 minutos para preguntarte cosa B, tienes que saber tratar, una tolerancia para poderlo tratar. Es importante esto. ¿Ya? Y se les debe insistir en que deben confiar en ellos mismos y tomar sus propias decisiones también. El paciente seductor, acá quiere coquetear con las personas, de cierto prestigio, como los médicos, usa un lenguaje, mímica provocativo, pero sí, es importante no entrar en este tipo de cosas, no seguirle el juego a la paciente, por supuesto que no, ser totalmente serios, éticos, que es lo más importante, ¿no? El paciente obsesivo, ¿no? Sumamente detallistas, quieren informar de lo más mínimo, los síntomas que sufren, por más insignificante que sea, y de no hacerlo sienten que no son bien diagnosticados, ¿no? Tienen que repetirlo y se demoran horas y horas contándote de su tema. Pero el médico el médico quiere que le explique todo así con punto y coma, ¿no? Pero efectivamente hay que tener mucha paciencia con estas personas, evitar apurarlos en su discurso. Si se demora demasiado, se les puede pedir que continúen relatando esto en la próxima cita, ¿no? O sea, como que se lo va a escuchar en la próxima cita, ¿no? De alguna manera, pues el paciente va a estar más tranquilo. El dramático, por supuesto, el que exagera todo,
el que tiene una dolencia y ya lo exagera al doble o al triple y viene con una cara como si estuviera muriéndose, cuando no es verdad, ¿no? Exageran todo tipo de expresiones, emociones, ¿no? Condimentándolas con mímica, etcétera, ¿no? Que lo que intentan es aquí conmover vivamente al médico, ¿no? Que el médico se conmueva, ¿no? Es importante mencionar que tiene cierta habilidad para conmover a los demás y quieren ser el centro de la atención. Hasta un dolor leve puede ser motivo de una consulta, ¿no? Por eso que es necesario que es necesario que el médico evite contagiarse con el dramatismo del paciente. Siempre tiene que mantener la serenidad en una consulta. El paciente desconfiado, comportamiento suspicaz, se franquea muy poco con su médico, cualquier indicación es recibida con reticencia o recelo. Son sumamente observadores y calculan muy bien lo que dicen o lo que hacen, ojo, ¿no? Y con mucha prudencia, hay que actuar ahí con mucha prudencia, porque estos son susceptibles o hipersensibles a las críticas. Es muy importante no engancharse con todo esto, ojo, tratar con mucha prudencia y paciencia, tolerancia, sutileza al paciente, ¿no? Es decir lo que va a señalar, por ejemplo, se le debe señalar que su desconfianza infiere en este compromiso terapéutico, porque si vas a venir desconfiado, ¿no? Es que tratar de que ocurra lo contrario, ¿no? Entonces, para lograr una cooperación que es muy importante, ¿ves? El trabajo en equipo. Es muy importante que el paciente tenga la confianza, pero si viene desconfiado, tiene que ser el médico generar confianza, nada más, lo más importante. El paciente ahora agresivo, pasivo, pacientes que agreden con su pasividad, no cumplen cabalmente con las prescripciones, las sabotean, se dejan sin motivo, de los efectos de los medicamentos, ¿ya? Dicen que no sirve el tratamiento y siempre tienen una excusa para actos pasivos agresivos. Y es muy importante ahí, ¿no? Mencionar de este tipo de pacientes, ¿no? Y ellos dicen que no sirve el tratamiento. Bueno, hay que también tomar en cuenta que los medicamentos tienen que ser tomados a la hora y por los explicados por el médico. Si lo tomas cuando quieras o cuando a uno le venga en gana, efectivamente que también los medicamentos no van a hacer mucho efecto que digamos. Es por eso muy importante acá analizar ese tipo de pacientes, ¿no? Y ver en qué circunstancias dicen que no sirve el tratamiento que le está dando también. Es importante mencionar esto. Por eso dejan desarmado al médico, el cual no encuentra qué hacer y termina disgustándose o rechazando al paciente, cosa que es una manera errónea porque no debería rechazarlo. Y disgustarse porque tiene que estar preparado para todo tipo de paciente que pueda venir a tu consulta médica, ¿no? Por eso, como ya indiqué también, si el paciente continúa viniendo a nuestra consulta es porque se está sintiendo mejor, aunque no termine de reconocerlo. Y se le debe señalar que si no colabora el tratamiento, si no colabora, ojo, que si no colabora con el tratamiento, será pues menos efectivo, más prolongado y costoso. El indiferente, ¿no? Aquel que está ausente, indiferente, como si no le interesara la consulta, ¿no? Como si todo le da igual, ¿no? No debemos angustiarnos, ¿ya? Importante, necesario en estos casos que pensemos, de repente puede un trastorno mental o un síntoma mental de una enfermedad médica. El ficticio, aquel que se inventa las enfermedades, ¿no? Aquel con intención de que sean atendidos, explorados o operados, ¿no? Inventan algo para obtener una medicina o cosas por el estilo, que eso pues tenemos que también saberlo reconocer, ¿no? Y disfrutan así el papel del enfermo, ¿no? Ese se debe reconocer. Son casos raros, pocos estudiados, ¿no? Se han escrito casos de madres que llevan a sus hijos para que los atiendan inventando que están enfermos, por ejemplo. Ahora, estas actitudes y estilos y maneras que acabamos de describir se pueden presentar solas o combinadas. Por ejemplo, un paciente dramático, manipulador, otro dependiente, seductor, otro más obsesivo, desconfiado. El médico debe ser suficientemente flexible, amplio, sereno, permeable, perspicaz y comprensivo. Para adaptarse a cada circunstancia, un médico rígido, obtuso o impaciente no puede acomodarse pues a las diferentes situaciones que se le van a ir atravesando y tendrá serias dificultades en relacionarse a tratar con éxito a una persona enferma. Si bien es cierto que esta sabiduría, actitudes y competencias la vas adquiriendo con la experiencia. Eso también es totalmente válido y totalmente cierto. Y no es menos cierto que debe estudiarlas para que se le haga más expedito y cierto el camino en adquirirlos.
No hay nada más práctico que una buena teoría, decía Kurt Lewin, ¿no? Pero como yo digo, ¿de qué sirve leer libros y libros, ser un erudito en la materia, si el trato al paciente es desastroso, ¿no? Y no cumplimos con los requisitos mencionados anteriormente. Bien, ahora ya para ir terminando la comunicación verbal, es muy importante mencionarla, que las vías principales de la comunicación son el verbal mediante la palabra hablada o escrita, no verbal implícita en las expresiones faciales, gestos. Ojo, nos centramos fundamentalmente en la comunicación verbal, ya que es el lazo de unión más importante en la relación médico-paciente. Aprender a comunicarse con los pacientes es tan importante como saber medicina. Ojo, se ha demostrado, por ejemplo, que en los juicios, por negligencia, ¿ya? Se ha demostrado que en los juicios por negligencia, a propósito, creo que por ahí me está escuchando un profesional en la materia de derecho. Es importante mencionar que se ha demostrado que en los juicios por negligencia, en la mayoría de ellos, ha habido problemas de comunicación, más que un error médico. Ojo, el aumento de las demandas por errores médicos han dado lugar por parte de los médicos a la denominada medicina defensiva, lo que ha llevado a un deterioro en la relación médico-paciente. En esto hay que tener en cuenta que si bien se han producido errores médicos, como en toda actividad humana, en ocasiones estas denuncias son la consecuencia de una deficiente relación médico-paciente. Por ejemplo, en muchos hospitales de los Estados Unidos está comenzando a ser obligatorio que los médicos pasen por una serie de pruebas para determinar si tienen o no habilidades suficientes para comunicarse con el paciente, porque cada vez hay más demandas, ojo, por parte de los pacientes, cuyo fundamento es de no sentir satisfechos con el trato recibido. ¿Ya? Es importante la práctica médica, ¿ya? Brindar calidez, tener buen humor, ¿ya? Hay que descubrir las razones de la visita, examinar al paciente, discutir sus hallazgos, establecer un plan de tratamiento, dejar establecido un canal de comunicación, aprender a comunicarnos, ya es muy, muy importante. ¿Ya? Ojo, no existe una formación académica o específica acerca de la relación médico-paciente, ¿no? Porque no hay de repente un curso que nos pueda enseñar eso, ¿no? Pero es importante que esto se vaya formando según su esencia y según la práctica médica. Todo eso lo vamos desarrollando poco a poco en la práctica médica, ¿no? Pero creo que también la educación y el trato también viene de casa, también es importante mencionar eso, ¿no? Otra cosa fundamental, bien, dijimos, dejar de establecer un canal de comunicación es lo más importante para que el paciente esté satisfecho. El plan de tratamiento tiene que ser el más eficaz, también eso es lo más a recalcar. Evidencias de la utilidad en la comunicación, ¿ya? Para que el médico pueda, ojo, aplicar sus conocimientos teóricos y técnicos al diagnóstico y tratamiento, necesita establecer este diálogo con el enfermo, de lo que va a depender gran parte del éxito terapéutico. Y aquí va, preguntar si es una de las mejores maneras de saber, ¿no es cierto? Evidencia de la utilidad en la comunicación, preguntar, una de las maneras mejores de saber. El 60 a 80% de los diagnósticos se establecen con el interrogatorio, ¿ya? Mejora la comprensión del síntoma, padecimiento y significado. Padecimiento y significado. Ojo, mejora el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Comunicarnos con los pacientes debería ser para nosotros tan importante como saber de medicina. En las facultades apenas existen materias relacionadas con la comunicación.
A veces ni hay, a veces, ¿no? Las habilidades comunicativas, en el mejor de los casos, se adquiere de forma intuitiva a lo largo de nuestra experiencia profesional. El lenguaje científico teórico, científico técnico que dominamos, constituye la relación médico-paciente, un problema comunicativo. El emisor ha de procurar adecuarse a las condiciones de cada acto comunicativo en concreto. Las cuestiones lingüísticas son esenciales en el acto médico. Para garantizar una correcta decodificación es preciso mensajes didácticos y comprensibles, claros, concisos y sencillos. Conversación estructurada y con objetos precisos. Realizar comprobaciones sistemáticas de la correcta decodificación. Cuidado en el apoyo de los aspectos farmacéuticos. De los prospectos farmacéuticos. Eso es muy importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Ahí en los prospectos farmacéuticos y en los medicamentos, desde el punto de vista comercial, ya es un tema ético que entra mucho en debate en los médicos. Efectivamente, debe tener cuidado con todo esto que estamos mencionando, ¿no? La relación médico-paciente, comunicación, es importante. Ya mencionamos los conocimientos teóricos, más conocimientos técnicos, con una comunicación pertinente, adecuada, como ya mencioné en toda la charla, una buena comunicación médico-paciente, habremos logrado éxito diagnóstico terapéutico. Durante la entrevista médica se produce un intercambio de información entre el paciente y el médico, dirigido tanto a la elaboración de un diagnóstico mediante la objetividad de los signos y síntomas como a la comprensión intelectual y emocional del paciente. La calidad y cantidad de información que se transmite entre los dos van a estar influenciadas por una serie de variables propias de la relación: voluntad de participación, seguridad y confianza, la empatía, discreción y seguridad por parte del médico y autenticidad por ambas partes. Ya estamos ya por terminar. Ya faltan las últimas diapositivas. Es importante el mayor nivel educativo, la internet, por supuesto. Ahora la internet te dice muchas cosas que pueden ser ciertas como que pueden ser válidas, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de tener una información de internet. Y el conocimiento informado, que es muy importante, ¿no? Decirle al paciente el procedimiento que se le va a realizar. Primero debe conocer la enfermedad que tiene, qué procedimiento se le va a realizar, y tiene que estar consentido por el paciente, ¿no? Y previamente debe haberle explicado los riesgos o efectos secundarios que pueda producirle tal o cual procedimiento, y ambos tienen que estar, pues, de acuerdo en lo que van a hacer, y que el paciente dé su consentimiento, que es lo más importante, ¿no? Hablando del futuro, hay que tener un mayor interés de los profesionales para mejorar la relación médico-paciente, formación de grado y posgrado que sitúa a los médicos en condiciones óptimas de poder afrontar con todas las garantías y satisfacción de su relación con los pacientes, formación sobre las ciencias de la salud en el sistema educativo. El lenguaje médico es un instrumento de comunicación que no solo concierne a los profesionales, sino también a cualquier ciudadano que pueda estar afectado por una enfermedad. Y estos somos la gran mayoría de la población. ¿Ok? La última, ya, para terminar, señores, agradezco su participación, el hecho de que hayan estado atentos a la charla. Agradezco una vez más por la invitación de la Sociedad Científica de Ciencias de Medicina a través del Comité Permanente Académico de la Universidad San Martín de Porres. Agradezco la invitación a través de sus directivos. Y quiero terminar esta charla diciendo dos cosas. La primera, las sonrisas no curan, pero hacen menos pesada la enfermedad. La presencia no basta, pero sí reconforta. Y Sócrates decía algo muy importante: cura a veces, trata con frecuencia, consuela siempre. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. La principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad, y nada le resta tanto como el uso de palabras desconocidas. Donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Los médicos son muchos en el título, pero pocos en la realidad. El paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico, y es un hábito. Ayuda, o al menos no hacer daño. Y en una consulta, me retiro recalcando esta palabra:
la humanización. No podemos, voy a poner un ejemplo, no podemos estar frente a un paciente prácticamente ya sin mirarlo y decirle, señora, ¿sabe qué? Ya, todo leve, no tiene nada. Oh, pero algo me va a recetar, sí, un paracetamol. Pero hágame la receta, doctor. No se preocupe, la farmacia son 50, vale el blister. O sea, no podemos estar ante ese tipo de actitudes, ¿no? A veces suele pasar, ¿no? Y efectivamente uno tiene que saber escuchar al paciente, tiene que saber tratarlo, porque ahora que estamos en la pandemia, es importante recalcar de que a propósito de esta charla es porque en la pandemia se ha evidenciado la cruda realidad de la relación médico-paciente y se dejó de evidenciar el deterioro, ¿no? Y por eso que para mí ha sido importante esta noche hablar sobre esta charla, porque el hecho de que tengamos una masificación de pacientes por el tema de la pandemia no quiere decir que tengamos que atender mal al paciente, no mirarlo como el caso mencioné anteriormente del ejemplo, pero estamos en la farmacia y punto, no. Tenemos que atenderlo bien, ¿no? Ponerle el pulsosímetro, revisar sus pulmones, o sea, son un montón de características y resolver sus dudas, resolver sus preguntas, porque el paciente que viene con COVID a la emergencia, hasta de repente viene con la historia de un familiar que falleció, y este paciente viene con la duda y con la incertidumbre de que de repente se puede morir como el familiar. Entonces tenemos que saber evaluar al paciente, escucharlo, dar tranquilidad, la confianza, y todo lo mencionado anteriormente. Muchas gracias, espero les haya gustado la charla. Si tienen alguna pregunta, encantado de resolver sus dudas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Hinojosa. Chicos, si tuviesen alguna duda, por favor, siéntanse totalmente libres de dejarla por el chat o activar, en todo caso, sus micrófonos para poder hacer una pregunta al ponente. Vamos a dar unos minutos por si tienen dudas. Cómo no, encantado.